realmente lo voy a hacer de manera participativa. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer y así entonces me ayudan. Para mí es la primera vez aquí en la oficina que hago la charla, así que si ven que estoy un poquito nerviosa o que se me cruzan los cables, me ayudan. Bien, aquí mi tema es el poder del interior. Yo aquí puse 3 números y primero fue que yo lo puse en práctica para mí misma. Y yo estaba leyendo esta información y dije, pero ven acá, Fernando, pero... Ahora sí. Eso sí se llama poder interior. Poder interior. Absorbió tal energía. En vivo. Relájate, suelta esa energía. La luz pestañó fue lo Por eso mismo, Cuando déjame ella afuera. pestañó. No, pero Pues nada, sigue trabajando, muchachos, no le hagan caso a la luz. Sigue, que no necesitamos ver. Bien, entonces yo lo puse aquí en la pizarra porque mientras yo iba leyendo los puntos que yo quería compartir con ustedes, yo dije, pero wow, realmente yo tuve que poner en práctica esos 3 puntos para yo pararme aquí. Porque primero yo lo que puse fueron las excusas. Yo dije, wow, la próxima semana, desde que dijeron le toca a Fernando, yo dije, bueno, ahorita me enfermo. Y así, lo mismo que yo puse, eso mismo me pasó. Yo dije, ahorita me da una gripe, Fernanda con gripe. Y hasta un antojo, un anzuelo me salió en un ojo, donde a mí nunca me había salido eso. Es decir, que lo mismo que uno genera, lo mismo que uno habla, eso mismo uno lo convierte en realidad. Entonces, eso lo puse en práctica. El segundo punto fue que yo dije, ¿cómo? uno se ata con lo dicho de su boca. Exactamente, y así mismo me pasa. Pues entonces uno de los puntos que yo compartí es uno hablar con su mismo interior. Es decir, yo decía a mí misma, Fernando, te toca la reunión de hoy, tienes que tratar de buscar algo rápido porque realmente no estaba muy preparada, pero entonces me basé en ese tema. Entonces el segundo paso en el cual me basé fue hacerme preguntas a mí misma, donde yo dije, pero si Javier pudo hacer la reunión, ¿por qué yo no? Si Soribel puede, si Miguel puede, ¿por qué yo tampoco lo puedo hacer? Entonces yo me implanté en eso y dije, realmente lo mismo que yo voy a hablar hoy, eso mismo tuve que ponerlo en práctica. Y parte de lo que escribí aquí es que todo ser humano dotado tiene un poder interior que es capaz de cambiar al mundo. Es decir, a veces nosotros nos limitamos de cambiar algo que nosotros tenemos, pero nosotros cuando nos paramos tenemos que saber que tenemos algo de nuestro mismo instinto que es lo que nos limita o lo que nos manda a seguir hacia adelante. Por ejemplo, esta charla que vamos a aprender estos 3 pasos para hacer esta demostración, tenemos un ejemplo de lo que es acerca de un niño. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, nosotros cuando tenemos un juguete, nosotros los padres nos lo regalan, ¿verdad? Y cuando vemos que otro niño tiene un juguete más grande, nosotros lo que hacemos es que automáticamente tiramos el juguete que nuestros padres nos regalaron y queremos el juguete que tiene el otro niño, porque ya sea que es más grande, que tiene un color más llamativo. Y eso para mí no significa que es envidia ni algo contradictorio en este caso, sino que el niño crea esa capacidad de que si el otro niño pudo haber tenido ese juguete, ¿por qué él no lo puede tener? Entonces yo me baso en que esto se basa en lo que es el poder interior. Entonces también nosotros si lo hacemos de esa forma vamos a vivir de una manera ultra positiva y vamos a vivir de una manera extraordinaria. ¿Puede entender? Claro que sí. Dice aquí, ¿qué ha pasado con ese niño que soñaba hacer cosas increíbles? Nosotros cuando somos niños y crecemos, nuestra niñez, vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en una especie rara llamada adultos, lo cual ya entra en nuestro uso de conciencia, nosotros nos limitamos, mientras vamos creciendo se van perdiendo esos sueños que uno tenía anteriormente, y eso lo que hace es que uno crea esas ilusiones y esos sueños, y lamentablemente a medida de que va pasando el tiempo, eso se va desvaneciendo. Entonces, ¿qué ha pasado con ese niño interior que uno tenía antes y ahora mismo no le está poniendo en práctica? La diferencia para mí entre un niño y un adulto es que un niño crea sus sueños, pero no lo puede poner en práctica. Más un adulto lo crea y a veces no lo pone en práctica, pero sí hace un plan estratégico extraordinario. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a crear el sueño o crear lo que actualmente estamos haciendo. ¿Y a qué se debe esto? Pues nada más y nada menos que por los tropiezos. A veces nosotros como adultos, a medida de que va pasando el tiempo, creamos un sueño y queremos tener una meta
creamos el plan estratégico, pero encontramos personas que nos limitan, ya sea que nos digan tú no puedes, si te vas, que sea algo fácil, pero que sea seguro. Y eso es lo que es, normalmente nos ayuda o nos manda lo que es al conformismo. Y nosotros no podemos tratar de ser conformistas, porque si esas personas te dicen no lo hagas, quizás es porque ellos se basaron mediante un ejemplo, porque vivieron esa experiencia, porque quizás pasaron por ahí y no quieren que uno viva eso mismo. Pero quizás el ejemplo o la cosa que a esa persona le pasó no quiere decir que a uno mismo tenga que pasar por ese mismo camino, sino que uno tiene que arriesgarse, salir del confort y hacer algo diferente. Dice aquí, es como correr por el mismo camino de todos. Como había dicho, es como nosotros caminar por el mismo camino donde otras personas corrieron. Si una persona, digamos, que estudia una X carrera, por ejemplo, los padres, cuando estudian una carrera y se gradúan de médico, también ellos quieren que los hijos sigan su mismo ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? Sino porque como ellos tuvieron éxito en la meta o en la carrera que ellos se fueron para alcanzar, ellos también quieren que los hijos vayan por ese mismo camino. Entonces uno muchas veces tiene que hacer caso a esas voces, pero también tiene que seguir a sus sueños. Porque a veces nosotros, por llevarnos del otro o por quizás complacer a todo el mundo, nos limitamos y obstaculizamos aquella meta, aquel sueño, aquella ilusión que nosotros queríamos obtener. Vamos a ver. Si escucharon lo que dije anteriormente, yo había dicho de un adulto que sabe soñar. Y para saber soñar es importante que aprendamos o pongamos en práctica estos 3 puntos. El punto número 1 sería utiliza tu diálogo interno. Lo que dije al principio fue eso, de que cuando uno utiliza su mismo diálogo interno, no lo podemos hacer de la forma en uno hablarse a uno mismo. Casi la mayoría del tiempo, cuando nosotros queremos utilizar nuestro diálogo interno, lo estamos haciendo mal, porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos y a veces perdemos el tiempo, a veces nos hacemos esas cosas que nos desgastan, que nos perdemos energía y a veces no tenemos resultados. La mayor parte de uno tener ese diálogo interno con nosotros mismos es haciéndonos preguntas. Si nosotros vivimos y nos basamos haciendo preguntas constantemente, pero con respuestas, entonces nosotros estamos utilizando bien nuestro diálogo interno. Por este motivo es importante que comiences a utilizar este diálogo de manera diferente, sino que cada vez que vayamos a hablar con nuestro propio interior nos hagamos preguntas y esas preguntas tratemos de ponerlas en marcha para obtener una respuesta. Este sería el paso número 2. Pero, ¿cómo nosotros no podemos hacer esas preguntas claves? Sería, ¿cómo puedo hacer para lograr esto que quiero? ¿Conozco a alguien que ya lo haya logrado? ¿Cómo puedo hacer para trabajar por mis sueños y mantener mi rutina diaria? ¿Qué cosas en mi vida estoy haciendo que no son importantes y me están robando el tiempo? ¿Qué tengo que aprender para lograr mis sueños? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿En qué tipo de persona tengo que convertirme para lograr mis sueños? Si sustituimos las conversaciones que tenemos, que a veces son insólitas e inútiles, por preguntas, entonces nosotros vamos a tener mayores resultados. Luego de que ya comencemos a tener esas preguntas con nosotros mismos, entonces ya es tiempo de uno pasar al paso número 2, que sería toma una decisión. El paso número 1 dijimos que es hablar con nuestro propio interior. Entonces el paso número 2 sería tomar una decisión. Este diálogo interno ya tiene que ver con el principio y un final. Es decir, si empezamos a hablar con nuestro diálogo interno y nos vamos al punto de hacernos una pregunta, tenemos que llegar al final de darnos una respuesta. Que a veces pasa que nosotros nos hacemos tantas preguntas, pero no tenemos la respuesta.